Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche de fiesta para nosotros. Es una noche de fiesta porque vamos a celebrar la Santa Cena y sabemos que la Santa Cena es una fiesta y es algo que hacemos profético, algo que nos conecta con el pasado y nos conecta con el futuro. Con el pasado porque recordamos el sacrificio de Jesús, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero también nos conecta con el futuro porque hay una promesa de que nos vamos a sentar a la mesa con el Señor, no acá en esta tierra, sino en el reino. Entonces es algo que hacemos en el presente, hacemos el día de hoy, pero nos conecta con el pasado y con el futuro. Entonces yo creo que debe ser para nosotros el celebrarla un motivo de regocijo, de gozo, y debemos disfrutarlo, y más sabiendo que en este tiempo el Señor nos permite estar en familia, estar con los nuestros, en nuestras casas. Recuerde, así estuvo el pueblo de Israel celebrando la Pascua antes del éxodo, antes de la salida de Egipto. Y eso estamos haciendo en estos tiempos. Por eso yo le invito a que disfrutemos este momento, a que nos regocijemos y a que le demos las gracias al Señor, porque nos permite celebrar esta fiesta maravillosa, la Santa Cena. Pero antes yo le invito a que oremos, a que nos acerquemos al trono de la misericordia en oración, a expresarle a nuestro Señor lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en cada uno de nosotros, porque yo sé que cada uno de nosotros tiene algo en su corazón para el Señor, y este es el mejor momento para entregarle a Él eso que tenemos en nuestro corazón. Entonces acerquémonos al trono de la misericordia en oración. Yo le invito a que oremos juntos. Padre celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a ti, nos acercamos al trono de la misericordia. Nos acercamos con necesidad, pero también con el deseo de expresar lo que hay en nuestro corazón. Amén. Necesitamos de ti, Señor, y necesitamos cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado. Tú nos has llamado, Señor, para la alabanza y la gloria de tu nombre. Amén, Señor. Y aquí estamos, Señor, para alabarte, para adorarte, para glorificarte, Señor, para bendecir tu nombre, para proclamar, como dice tu palabra, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, así es. Queremos acercarnos a ti, Señor, Amén. cada día más, Amén. y más en estos tiempos, que son tiempos finales, tiempos peligrosos. Señor, como pueblo, queremos estar más y más cerca de ti. Amén, así es. Señor, el mundo está cada día más lejos de ti. Pero mientras el mundo se aleja, el llamado para tu pueblo es a estar cerca, Señor, cerca de ti, a caminar contigo, Señor, porque si nos acercamos, si caminamos contigo, vamos a ir siendo transformados, vamos a ir siendo cambiados como lo fue Enoc, quien finalmente fue llevado de esta tierra, y eso es lo que nosotros anhelamos. Amén. Señor, queremos una experiencia contigo, no queremos una religión, queremos una experiencia. Eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos, eso es lo que buscamos hoy. Estar cerca de ti, Señor. Así Y no solo es. hoy, sino cada día de nuestras vidas. Amén, así es. Cada día, Señor. Cerca de ti. Dile al Señor con todo tu corazón: ponme cerca de ti, más junto a ti, tu presencia en mi vida
cerca de ti. Dile más junto a ti, Señor. Más junto a ti. Y que tu presencia en mi vida transforme mi ser. Fuego consumidor, pon en mi corazón, ponme cerca, más junto a ti, ponme cerca de ti, ponme cerca de ti, más junto a ti, más junto a ti, tu presencia en mi vida transforme mi ser, fuego consumidor, pon en mi corazón, ponme cerca, más junto a ti, ponme cerca de ti, una vez más, ponme cerca de ti. Queremos estar cerca, cerca, cada día más y más cerca, y ser transformados, Señor. Fuego consumidor, pon en mi corazón, ponme cerca, más junto a ti, más junto a ti, ponme cerca, más junto a ti, ponme cerca, más junto a ti. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti, porque entre más necesidad haya en nuestros corazones, entre más necesitados, más menesterosos nos reconozcamos, Señor, más cerca podremos estar de ti, más cerca. Dile, Señor, te necesito, te necesito, Señor, te necesito, te necesito cada día más, te necesito, oh Señor, cuánto te necesito, te necesito, Dios, hoy más que ayer, soy un necesitado, soy un menesteroso, sin ti nada soy, nada puedo hacer. Te necesito, te necesito, te necesito cada día más. Te necesito cada día más. Dile, Señor, te necesito. te necesito, Señor. Yo te necesito hoy más que ayer. Para seguir adelante. Cada día mi necesidad de ti será mayor, Señor. Amén, Señor. Porque cada día habrá más maldad sobre la tierra, Señor. Dice tu palabra. Amén, así es. Que la maldad se multiplicará. Por eso, entre más se multiplique la maldad sobre esta tierra, más cerca necesitamos estar de ti, Señor. Amén, Señor. Del amor. Amén. Porque tú eres el amor. Porque dice tu palabra que Dios es amor. Y no queremos que el amor se enfríe en nuestros corazones. Amén, Señor. No queremos que tú mengues, Señor, en nosotros. Al contrario, queremos que crezcas. Que menguemos nosotros, Señor, pero que tú crezcas. Amén, así es. Eso deseamos en este tiempo, Señor. Eso deseamos en este tiempo.
Por eso crece, Señor, crece. Resplandece en nuestros corazones, así como resplandece el sol. Resplandece, Señor. Disipa las tinieblas, disipa las tinieblas. Oh Dios, disipa las tinieblas. Así es. Alumbra, 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 Señor. Trae tu luz, trae tu luz, trae tu luz a nuestras vidas, trae tu luz a nuestras casas, a nuestros corazones. Envía tu luz. Resplandece, resplandece, Señor. Resplandece, Señor. Crece, crece, Señor. Porque yo quiero menguar. Crece, Señor. Crece, Señor. Yo quiero menguar. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Quiero conocerte cada día más a ti. Entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Queremos conocerte. Quiero conocerte cada día más a ti. Entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Solo a ti, Gloria, Señor. solo a ti, Señor. Dale la gloria al Señor. Digno eres, santo eres, tú eres santo.
sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, solo a ti, solo a ti, Señor. Levanta una adoración allí donde A estás. ti me Levanta tu adoración. rindo, a ti me ofrezco, a ti me entrego, a ti, Señor, a ti me inclino, a ti, Rey de Reyes, Te adoramos, a ti, a ti, Señor de señores, soberano, todopoderoso, Rey bendito, glorioso Dios, todo poder, toda autoridad, toda justicia, oh Dios, proclamamos las virtudes de aquel que nos llamó en las tinieblas, su admirable luz, santo, 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 santo eres tú, tú eres santo, 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 santo eres tú, tú eres digno, tú eres digno, 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 digno eres tú, tú eres justo, tú eres justo, 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 justo eres tú. Hay otro como tú, hay otro como tú, nadie se compara a ti. Hay otro como tú, no hay otro como tú, nadie se compara a ti. Oh Dios, te adoramos, Rey, te adoramos, Señor. Así no estemos, Señor, todos en el mismo lugar. Cada uno, Señor, te adora, Señor, desde su casa. Cada uno con su familia te adora, Señor.
santo, santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Digno eres tú, bueno eres tú, justo eres tú, sin igual. Oh Dios, Señor, oh Dios, Te adoramos, Señor. Gracias. te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos gloria. Hermoso Dios. Señor, gracias te damos. Has cambiado nuestro lamento en danza. Amén. Te bendecimos, Padre Santo. Oh Dios, has puesto un cántico nuevo en nuestros labios. Oh Dios, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida, yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Y esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Y esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy, camino al cielo yo voy, camino al cielo yo voy. Aleluyemos con todo nuestro ser, aleluyemos solo para Él, aleluyemos cuán grande honor. Si el Dios de los cielos se ha mudado a mi corazón, aleluyemos con todo nuestro ser, aleluyemos solo para Él. Aleluyamos con grande honor. Dígale. Y cómo no aleluyar si mi Dios vivo está. Aleluya, 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 aleluyemos, aleluya, 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 aleluyemos, aleluya, 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 aleluyemos, aleluyemos hoy. Aleluya, 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 aleluyemos, aleluya, 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 aleluyemos, aleluya, 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 aleluyemos, aleluyemos hoy. Aleluyemos con todo nuestro ser, aleluyemos solo para Él, aleluyemos con grande honor. Si el Dios de los cielos se ha mudado a mi corazón, aleluyemos con todo nuestro ser, aleluyemos solo para Él, aleluyemos con grande honor. Y cómo no aleluyar si mi Dios vivo está. Aleluya, 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 aleluyemos, aleluya,
aleluya, aleluya, aleluyemos, aleluya, aleluya. Aleluyemos hoy, aleluya, 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 aleluyemos, aleluyemos hoy. Y hacemos fiesta, fiesta del Señor, y hacemos fiesta, fiesta del Señor, y hacemos fiesta, fiesta del Señor. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Dios se ha acordado, Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Con cantos de amor, con nuevo vino hoy nos alegramos. Todos los hermanos hoy nos congregamos y hacemos fiesta, fiesta del Señor. La 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 la. Y hacemos fiesta, fiesta del Señor, y hacemos fiesta, fiesta del Señor, y hacemos fiesta, fiesta del Señor. Gracias, Señor, te damos, ponemos delante de ti. Ponemos en tus manos a Alejandro Altamiranda Pérez, que es el hermano de tu hija, de nuestra hermana Betty. Señor, lo ponemos en tus manos. Él está delicado de salud, Señor, está delicado. Y nosotros acudimos a ti, a tu inmensa, infinita misericordia. Señor, ponemos la vida de Alejandro en tus manos. Y te suplicamos, te rogamos, te imploramos, Señor, que te manifiestes a Él allí donde se encuentre. Señor, manifiéstate a Él, por favor, allí donde está, donde quiera que se encuentre en estos momentos. Oramos para que te manifiestes a Él, para que lo visites, para que lo bendigas, Señor, allí donde está. Señor, haz un milagro, por favor, haz un milagro en su vida, opera un milagro en su vida, Rey. Es el hermano de tu hija, Señor, de tu sierva. Lo bendecimos, nosotros lo bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, Padre, acudimos a ti, tú eres un Dios de misericordia y de bondad, el Dios Todopoderoso. Haz tu obra en Él y glorifícate, Señor, en esta situación por la que está pasando Él y por la que está pasando su familia también. Lo bendecimos a Él y bendecimos a los suyos con todo nuestro corazón. Y te suplicamos que por medio de tu palabra nos hables en esta noche. Que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y haga la obra en cada una de nuestras vidas, Señor. Háblanos en esta noche, te lo suplicamos, te lo rogamos, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a compartir la palabra. Yo creo que sigue siendo para todos nosotros un motivo de regocijo el que nuestro pastor esté allá en su casa con su familia. Él estuvo durante largo tiempo en una clínica, pero el Señor hizo algo hermoso, maravilloso. Amén. En él. Él ya nos contó algunas cosas y ahora está nuevamente en la casa, pero igual se está recuperando, porque recordemos que lo que él vivió no fue algo sencillo. Entonces poco a poco se ha venido recuperando. Él les manda muchas saludes y con el favor de Dios
cuando el Señor lo permita, que Él ya esté pues en las condiciones que debe estar, entonces ya Él se estará conectando y nos estará hablando, y yo sé que lo deseamos nosotros y Él más que nosotros, yo sé que nos va a predicar, amén, porque Él ama hacerlo, porque para eso lo llamó el Señor. Amén, así es. Entonces yo sé que con el favor de Dios lo vamos a tener nuevamente predicándonos la palabra, mientras tanto por este medio, porque no sabemos pues cuándo vamos a poder volver a la congregación y después allá, amén. Pero el mensaje es que el pastor se está recuperando y que va muy bien, y gloria al Señor. Vamos a hablar hoy del profeta Elías. El profeta Elías está muy ligado a esto que estamos viviendo hoy, a los últimos tiempos. El profeta Elías es un personaje bien tremendo, bien tremendo. Y a él le tocó vivir un tiempo bien difícil. No fue fácil lo que vivió el profeta Elías, y no es fácil lo que estamos viviendo nosotros como pueblo de Dios. Entonces yo le invito a que vamos a Santiago capítulo 5, Santiago 5. Santiago 5. Allá donde está en su casa, tome su Biblia. No sé si la tiene en su celular, no sé, pero vamos a Santiago 5. En Santiago 5, en el versículo 17, se habla acerca de Elías, del profeta Elías. Y mire lo que nos dice la palabra respecto a Elías. Dice, Elías, Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, ahí se nos dice que Elías tenía luchas, así como usted y yo las tenemos. Él tenía luchas. Pero ¿qué sucedió? Dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mire, 3 años y 6 meses sin lluvia. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Allí se nos está hablando de ese siervo de Dios, del profeta Elías. Pero el profeta Elías es un personaje muy particular, porque si nosotros vemos bien, al profeta Elías no se le hace una introducción. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a ver la vida de Abraham, se nos hace una introducción, se nos dice de dónde venía. Por ejemplo, la vida de Moisés, se nos habla incluso de su infancia y de lo que él tuvo que pasar cuando era un niño. Pero el profeta Elías es muy extraño, porque el profeta Elías simplemente aparece. Él aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, él aparece. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, él desaparece, porque en ese momento recordemos que él es separado de Eliseo y es arrebatado. Amén. Entonces es un personaje muy particular, muy extraño, porque él aparece y desaparece. Solo en un momento de aflicción, un momento en el que, si nosotros leemos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, se nos muestra que en ese momento el profeta Elías huía de Jezabel, porque Jezabel lo quería matar. Y solo en ese momento, en ese punto de quiebre, dice que él iba por el desierto y se sienta debajo de un enebro, y él desea morirse. Y entonces él dice lo siguiente, deseando morirse, dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Menciona ahí a los padres nada más, pero ni siquiera se nos dice allí quiénes eran los padres de Elías, nada, él los menciona allí. Incluso es tan particular Elías que, cerrando el Antiguo Testamento, el profeta Malaquías habla de él y dice que ese que apareció y luego desapareció va a volver a aparecer. Eso dice el profeta Malaquías.
Está en Malaquías capítulo 4. Yo le voy a leer desde el versículo 5. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y luego dice, que usted ahí lo está viendo, él, está hablando del profeta Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. ¿Qué va a hacer el profeta Elías? Hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hablemos del Padre Celestial. Hablemos del Padre Celestial. Él ya volvió su corazón hacia nosotros. Amén. Cuando envió a su Hijo Jesús. Pero ahora es necesario que usted y yo volvamos nuestro corazón hacia Él. Por eso este año ha sido declarado el año de la reconciliación. Y el profeta Elías está íntimamente relacionado con la reconciliación. Porque ese hacer volver el corazón habla de ¿qué? De reconciliación. Amén. Cuando Él apareció por primera vez, ¿cuál era el propósito de su aparición? Él cuando apareció estaba buscando reconciliar al pueblo infiel con el Señor. Y en ese tiempo el corazón del Señor se volvió hacia su pueblo. ¿Por qué? Porque envió un mensaje por medio de su siervo, el profeta Elías. Pero era necesario que ese pueblo que estaba escuchando ese mensaje se volviera al Padre, dejando sus malos caminos. Una de las virtudes del Señor es su misericordia. El Señor es misericordioso. Amén. Pero tengamos algo muy claro, y es que la misericordia de Dios es algo que usted y yo debemos aprovechar, no algo de lo que podemos abusar. Así es. Porque eso sucedió en muchas ocasiones con el pueblo de Israel. El Señor tuvo misericordia del pueblo de Israel, pero muchos no aprovecharon la misericordia, Amén. sino que se aprovecharon de la misericordia, abusaron de la misericordia. Así y nosotros es. no podemos hacer lo mismo. Amén. No podemos hacer lo mismo. Este tiempo es una oportunidad para reconciliarnos. El Señor ya volvió como Padre su corazón hacia nosotros. Ahora nosotros tenemos que volver nuestro corazón a Él. Amén. Así es. El profeta Jeremías habla de esto, de lo que le decía ahora, que muchas veces hizo el pueblo de Israel. En Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, mire, esa es la misericordia del Señor, mas dijeron, no andaremos. Amén. En vez de aprovechar esa misericordia, dijeron, no andaremos. Y sigue diciendo en el verso 17: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Amén. Y nosotros podemos estar así. Amén. Podemos estar así. Verso 18: por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Verso 19: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Si nosotros no nos acogemos a la misericordia de Dios, entonces viene juicio. La misericordia de Dios es como una puerta para escapar. Amén. Así es. Así es. Oye tierra, aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. En este tiempo, así como en el tiempo del profeta Elías, el Señor nos está llamando
a que nos volvamos a Él. Así es, Es amén. necesario volvernos al Señor. Es necesario que los pródigos regresen a la casa del Padre. Así es, amén. Si me estás escuchando y has abandonado la casa del Padre, es necesario que regreses. Amén. Es necesario que te reconcilies. El corazón del Padre se está volviendo hacia ti en este momento, te está hablando. Ahora, ¿tú qué vas a hacer? Es necesario que tu corazón se vuelva a Él. Amén. Es necesario que te reconcilies con el Padre. Porque tu lugar no está en la posilga. Tu lugar, tú eres hijo, tú eres hija, y tu lugar está en la casa del Padre. Amén. Ahora vamos a ver unas características del profeta Elías a partir de la primera mención que hacen de él en el primer libro de Reyes. Entonces vamos al primer libro de Reyes, capítulo 17. Allí aparece Elías, en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Entonces dice allí, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Miremos que él aparece allí. Amén. Eso es lo que sucede con el profeta Elías. Él aparece. Ahora, allí se nos dicen tres cosas en el pasaje que acabamos de leer. Iniciando, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Miremos la primera parte. Primero, su nombre: Elías. Amén. Elías. ¿Qué significa Elías? Elías significa Jehová es Dios. Eso significa Elías. Amén. ¿Y cuál era el mensaje que traía Elías? Era ese mismo: Jehová es Dios. Porque ese mensaje era el que él había venido a sembrar en el corazón del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había desviado tras los Baales, tras Acera, tras otros dioses. Amén. Entonces Elías vino para sembrar ese mensaje en el corazón del pueblo de Israel. ¿Qué mensaje? Jehová es Dios. Así es. Dios envió a Elías para que sembrara ese mensaje. Y es algo que usted y yo en este tiempo debemos tener muy claro. Jehová es Dios. Amén. Él le dijo al pueblo: los Baales son dioses con D minúscula. Amén. Acera es diosa con D minúscula. Pero el Dios Todopoderoso es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso fue lo que él vino a decirle al pueblo. Él los confrontó. Él no acomodó sus palabras, él los confrontó. Y les dijo: es necesario que ustedes se vuelvan al Dios verdadero. Y nosotros sabemos, y seguimos leyendo en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, él reta a 850 falsos profetas de Baal y de Acera. Y él lo que hace allí es que dice: construyan ustedes un altar, yo construyo otro altar, y aquel que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y dice la palabra, mire, estamos diciendo que Elías significa Jehová es Dios. Dice la palabra que cuando cae fuego del cielo como respuesta y consume el holocausto, dice allí que el fuego consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Dice que aún lamió el agua que estaba en la zanja, porque él fue muy atrevido, porque hizo que derramaran agua sobre el sacrificio y sobre la leña. Mire lo convencido que estaba Elías de que Dios iba a responder. Amén. Entonces dice allí que cuando todo el pueblo vio lo que sucedió, ellos se postraron y dijeron:
Jehová es el Dios, Jehová es el Amén. Dios. Sembró el mensaje en el corazón del pueblo. Amén. Eso fue lo que hizo él en ese momento. Y eso es lo que tiene que estar sucediendo hoy. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo nos referimos al Señor como nuestro Dios, ese reconocimiento implica que nuestra adoración y nuestro servicio a Él. El Señor está buscando en este tiempo a un pueblo que le adore y que le sirva. Así es. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice la palabra que el diablo lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice lo siguiente: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios Así es. adorarás y a Él solo servirás. Amén. Elías, Jehová es Dios. Así ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Quién es tu Dios? Amén. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es tu Dios. Entonces, si Él es tu Dios, adórale y sírvele. Amén, así es. No adores a otros, no sirvas a otros. Amén. Adora y sirve al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya, así es. Entonces se dice de Elías tisbita. Oiga, tisbita. Resulta que esa palabra tisbita era el apodo que le dieron al profeta Elías. Y la palabra tisbita significa forastero. ¿Y qué es un forastero? Si nosotros vamos al diccionario, dice allí que un forastero es una persona que es o ha venido de otro lugar. Y eso nos habla de qué? Del origen de Elías. Él sabía muy bien de dónde había venido. Juan 17, 14 al 16, dice Jesús, orando al Padre: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. No somos del mundo. Así es. No somos del mundo. Estamos en este mundo, sí. Tenemos que trabajar, obvio. Obvio. Y hacemos nuestra vida cotidiana en este mundo, obvio. Amén. Eso está muy claro, pero usted y yo no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Amén. Así ¿Qué dice la palabra al respecto? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Tisbita, forastero. Incluso sabemos que Elías fue arrebatado, es decir, él regresó al lugar al que pertenecía. ¿Por qué? Porque, como lo acabamos de leer, su ciudadanía estaba en los cielos. En este tiempo usted y yo debemos tener claro, 1, quién es nuestro Dios, y 2, a qué lugar pertenecemos. Usted y yo no pertenecemos a esta tierra. No nos enamoremos de esta tierra. Amén. No nos enamoremos de las cosas de este mundo, porque este no es nuestro lugar. Aquí estamos de paso. Usted y yo somos tisbitas, Así somos es. forasteros. Entonces mira el mensaje que hay para nosotros en este tiempo, Así. mirando al profeta Elías. Pero ¿qué sigue diciendo la palabra? Hablando del profeta Elías. Dice: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad. ¿Y eso de qué habla? Dice allí que Galaad era el lugar en el que Elías moraba. Y Galaad significa, escuche bien, significa duro o áspero. Y habla del carácter de Elías a la hora de entregar el mensaje de Dios. Él no diluía el mensaje. Amén. Él no matizaba el mensaje. Amén.
Él decía exactamente lo que el Señor le decía que dijera. Ese es el tipo de ministros que la iglesia necesita ahora. Amén. Él no le decía al pueblo lo que quería oír, él le decía al pueblo lo que necesitaba oír. Así le sonara duro, así le sonara áspero. ¿Por qué? Porque él no buscaba agradar a los hombres, sino obedecer a Dios. Y él hablaba con autoridad, tanto al rey como al pueblo. Porque en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, antes de tener su enfrentamiento contra esos falsos profetas, el rey Acab, cuando ve a Elías, le dice lo siguiente. Mire qué tan descarado Acab, porque ahorita vamos a hablar de Acab. Le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y Elías, mire, Elías era duro y áspero, porque mire la respuesta de Elías. Y él respondió, eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 17 y 18. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Mira lo que le dice al rey, estamos hablando del rey. Amén. Mire el carácter de Elías. Él decía lo que tenía que decir. Y después habla con el pueblo. Se acerca al pueblo y le dice al pueblo, y esto lo conocemos, les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Amén. O sea, les dijo, se tienen que definir. Amén. Se tienen que definir. Ese es el mensaje que se tiene que dar hoy. Así es, amén. Un mensaje que, a pesar de que suene duro o áspero, confronte. Eso es lo que necesitamos hoy, ser confrontados. Porque es que, incluso si nosotros vamos a mirar a Juan el Bautista, que dice la palabra que tenía la unción de Elías, vemos que él era duro para hablar, era áspero para hablar. Amén. En Mateo capítulo 3, del 7 al 10, dice lo siguiente: al ver él, está hablando allí de Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, mire cómo les decía, pero él sabía quiénes eran ellos. Él sabía que eran unos religiosos. Amén. ¿Cómo les decía? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así es. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mire las palabras de Juan el Bautista, que tenía esa unción. Amén. Esa es la palabra que necesitamos hoy, una palabra que nos confronte. Así es. Es que el evangelio no es un mensaje motivacional. Amén. Es un mensaje que contrasta la condición lamentable del corazón humano con la misericordia de Dios. Aleluya. Mire, hay dos pasajes muy hermosos de la palabra que muestran estas dos caras de la moneda. En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. Esa es la condición humana. Amén. Y es duro, porque no suena muy bonito. Amén. Es duro, dice allí que nuestro corazón es engañoso y perverso. Pero en Proverbios 23:26, allí está la misericordia de Dios, porque dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ahí está la salida. Amén. Nos está mostrando nuestra realidad, pero también la salida. Gloria a Dios. Entonces miremos a Elías. ¿Qué podemos decir entonces? Que este profeta era un siervo enviado del cielo, o sea, Tisbita, para confrontar Galaad al pueblo de Israel y hacer que sus corazones se volvieran al Señor y reconocieran que solo Él es Dios. Elías. Amén. Elías Tisbita, de los moradores
de Galaad. Y es un mensaje vigente para estos tiempos. Para estos tiempos. Amén. Pero entonces aparece el otro personaje, porque ahorita leíamos. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab es el otro personaje que aparece allí. Acab. Y resulta que Acab era quien en ese momento reinaba sobre Israel. Porque recordemos que el reino se había dividido. Hasta Salomón, Judá e Israel estuvieron unidos. Pero luego viene el hijo de Salomón y se divide Judá de Israel. Israel se va, ¿sí? Y entonces son por un lado Judá y por un lado Israel. En ese momento Acab reinaba sobre Israel. Pero hay algo bien tremendo que nos dice el Señor Jesús respecto a los falsos profetas. Él dice, por sus frutos los conoceréis. Así es. Pero eso no solo se aplica a los falsos profetas. Si usted quiere conocer verdaderamente a alguien, tiene que mirar sus frutos, tiene que mirar sus obras. ¿Y cuáles eran las obras de Acab? Las obras de Acab daban testimonio de quién era Acab. Así es. Dice la palabra, le voy a leer. Primer libro de Reyes, capítulo 16, del 29 al 33, dice lo siguiente. Mire, ¿quién era Acab? Porque es que hablamos de Elías, ahora está Acab. Y se comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Mire, habla de Israel y de Judá, lo que hablamos ahora. Entonces, mientras por un lado estaba Acab, iniciaba, ya por el otro lado Asa estaba reinando en Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y mire, lo tremendo es que, digamos que dijera eso y los que hubieran reinado antes de él hubieran sido buenos reyes, pero no, fueron malos. O sea, este fue peor que los otros que eran malos. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Mira lo que llevó este señor al pueblo. Amén. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Mire, edificó templo a Baal. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Mire lo que hizo Acab. Si nosotros pudiéramos definir al rey Acab en una sola palabra, esa palabra sería apostasía. Amén. Apostasía. Y recordemos que la apostasía es una de las señales de los últimos tiempos, de los tiempos que estamos viviendo hoy. El apóstol Pablo se lo advirtió a Timoteo, o se lo dijo a Timoteo para que luego nosotros lo entendiéramos. Porque en la primera carta, capítulo 4, versículo 1, que él le escribió a Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Apostasía. Y en la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Acá habla de la apostasía y hoy estamos viendo la apostasía. Amén. Pero mire lo tremendo, lo que yo le voy a decir. Podemos decir que Acab
fue la razón de la aparición de Elías. ¿Por qué? Porque durante el reinado de Acab el pecado abundó en Israel. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque recordemos que en Romanos 5:20 dice: mas cuando el pecado acá abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Elías, Amén. había una acá, pero Dios envió a un Elías. Así es. En este tiempo hay apostasía, sí, pero el Señor está levantando hombres y mujeres como Elías. Hombres y mujeres como Elías. Amén. Está levantando el Señor en este tiempo. ¿Abunda el pecado? Sí. Abunda el pecado, sí, pero sobreabunda la gracia. Amén. En estos últimos tiempos la maldad se ha multiplicado, pero hay una puerta abierta llamada gracia, Aleluya. para que todo aquel que reconozca su pecado se vuelva al Señor con un corazón arrepentido. Amén. Amén. Hay maldad, hay pecado, sí, pero la gracia del Señor no se ha acabado. Gloria a Por eso Dios. dice el profeta Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Hay gracia de Dios, Así es. hay gracia de Dios, pero nos tenemos que volver. Nos tenemos que volver a Él. Así es. Luego, ¿qué pasó? El profeta Elías le dio un mensaje a Acab, porque ya hablamos de Elías, ya hablamos de Acab, pero ¿cuál fue el mensaje que Elías le dio a Acab? El mensaje que traía Elías de parte de Dios. El mensaje era muy claro. Él le dijo: mira Acab, a causa de tu pecado, a causa del pecado del pueblo, viene juicio. Viene juicio. Y el Señor va a cerrar los cielos y va a venir escasez. ¿Por qué? Porque esa larga sequía de 3 años y medio lo que iba a producir es que la tierra no diera fruto y los animales se murieran. Amén. Y era algo que Dios le había advertido ya a su pueblo Israel. El Señor le había dicho que ese juicio podía venir. Amén. A causa de su desobediencia. En Deuteronomio 11, 16 y 17 dice: guardaos pues, está hablando el Señor allí, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, que era exactamente lo que estaba sucediendo en el tiempo del profeta Elías. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Amén. Ese juicio venía porque el pueblo se había apartado de Dios. El Señor sí envía juicios. Hay muchos que se columpian en esa palabra que dice que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y no le parece mucho amor haber enviado a su Hijo a morir en la cruz. Amén. Y no le parece mucho amor estarnos dando la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Él. Así es. Dios es amor. Amén. Dios es amor, pero Dios también es justo. Dios es justo. Amén. El pueblo se desvió, el pueblo no se quiso volver a Él. Y por eso envió ese juicio. Por eso envió esa sequía. Pero entonces aquí viene una parte bien tremenda y que nos compete a usted y a mí en este tiempo. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Aquella larga sequía
Abra su corazón y guarde esta palabra. Aquella larga sequía, aparte de ser un juicio enviado sobre Israel para castigarlo por su idolatría, fue una situación que el Señor usó para probar la fe de Elías. Amén. Mientras a unos los castigaba, a Elías, que había permanecido firme, Dios lo probaba. Entonces vamos al primer libro de Reyes y vamos a seguir leyendo. Capítulo 17, ya miramos el versículo 1. Ahora vamos al versículo 2. Porque Elías ya apareció, Elías ya le dio el mensaje al rey Acab. Ahora Dios le habla a Elías y le da una orden, y es la siguiente. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. Amén. Y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Amén. Mire lo que el Señor le dice al profeta Elías. Le dice: apártate, vuélvete y escóndete. Tres cosas: apártate, vuélvete y escóndete. Lo primero que le dijo, mire lo primero que le dijo. Entonces iba a venir escasez, porque eso era lo que iba a traer la sequía, escasez. Ya lo dijimos, si no llueve, entonces ¿qué pasa? La tierra no produce, los animales se mueren, viene una crisis económica, ¿cierto? Pero el Señor le da una orden a su siervo Elías. Es como si le dijera lo que ahorita acabamos de hablar. Esto es un juicio y tú vas a estar allí en medio de ese juicio, pero yo voy a probar tu fe. Amén. Hay juicio en este tiempo, no es para nosotros. Amén. Pero Dios está probando nuestra fe. Amén. Dios está probando nuestra fe. Lo mismo que sucedió con el pueblo de Israel cuando estuvo en Gosén. Ellos vivían en Gosén, en medio de Egipto, y allí, al ver las plagas, Dios probó a su pueblo. Entonces lo primero que le dice el Señor al profeta Elías es: apártate de aquí, apártate de aquí. Oiga pues, acabamos de decir ahora que Acab representa el pecado que abundó en ese tiempo. Entonces el profeta Elías estaba allí frente a Acab, le da el mensaje, y lo primero que Dios le dice al profeta Elías es: apártate de aquí. Amén. Y si Acab representa el pecado que abundó, entonces ¿cuál fue el mensaje para Elías? Apártate del pecado. El Señor hoy le dice a su pueblo: apártate del pecado. Amén. Porque hoy el mundo a lo malo llama bueno y a lo bueno malo. Pero tu pueblo, apártate del pecado. Amén. Hay juicio, hay juicio. Viene escasez. Porque lo que estamos viviendo hoy, hermano y hermana, va a traer escasez, porque la economía se va a ver afectada. Y nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Todavía estamos aquí. Amén. Y en medio de esto que está pasando y que viene, lo primero que nos dice el Señor es: apártate, apártate, Amén. apártate del pecado. Así es. ¿Qué es lo segundo que le dice? Y vuélvete al oriente. Y nosotros sabemos que el oriente es el lugar por donde sale o nace el sol. Y el Señor te dice: vuélvete al oriente, vuélvete al oriente. Y yo sé que cuando usted escuchó que el oriente es el lugar por donde nace el sol, usted inmediatamente pensó en el profeta Malaquías, que dice, Malaquías 4:2: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Primero, apártate, Amén. apártate de aquí. Segundo,
y vuélvete al oriente. Entonces, ¿qué quiere decir volvernos al oriente? Es volver al temor de Dios. Amén. Que el mundo no tema, no importa. El mundo tiene un temor pasajero, pero que nosotros tengamos el temor de Dios. Amén. Porque recordemos a Faraón. Él veía una plaga y temía, pero por un tiempo, y luego volvía a lo mismo. Nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que volver al temor de Dios, porque a los que temen el nombre del Señor les nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Aleluya. Hay que volver al temor de Dios. Amén. Y lo otro que le dice, porque le dice, apártate, vuélvete y escóndete. Amén. Escuche, porque esto es para nosotros, para lo que estamos viviendo y para lo que viene. El Señor nos dice a nosotros en esta noche, así te dice el Señor, apártate, vuélvete y escóndete. ¿Qué le dijo? Y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Mire para dónde lo envía el Señor. Lo envía para un arroyo. Amén. ¿Y qué es un arroyo? Un arroyo es un río pequeño con caudal escaso, con profundidad escasa y que se puede secar en cualquier momento. Y dice allí, nos da la localización de ese arroyo. Dice que ese arroyo, ese pequeño río, estaba frente al Jordán. Y nosotros sabemos que la palabra Jordán significa el que desciende. Y ese significado está relacionado con el acto de humillarse. ¿Qué quiere decir esto? Porque mire a donde lo envía a esconderse el Señor. Le dice, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Amén. Un arroyo. Mire, cuando los recursos son abundantes, existe un riesgo, y es el riesgo de que nosotros pongamos nuestra confianza en la capacidad que tenemos para generar los recursos. Amén. Pero ¿qué sucede cuando los recursos son limitados? Un arroyo, Amén. un pequeño río. Es en ese momento cuando nosotros nos humillamos y reconocemos allí que sean abundantes o escasos los recursos, todos vienen de la mano de Dios, Amén. y que Él es quien nos provee todas las cosas. Sea que usted se coma un pan con una agua de panela, o sea que usted coma pavo, tanto el pan como el pavo son bendición de Dios. Amén. Así es. Vienen de Dios, pero muchas veces el Señor nos tiene que llevar a comer pan con agua de panela para que nosotros allí, con esos recursos escasos, entonces reconozcamos que dependemos de Él. Amén. Porque muchas veces la abundancia hace que nosotros nos llenemos de orgullo, Amén. de arrogancia. Eso le pasó al pueblo de Israel. Y Dios se los había advertido: cuando entren a la tierra prometida, no se olviden Amén. de lo que pasaron en el desierto. Amén. Y se olvidaron. Pero entonces miremos lo que hace el Señor. Ve y escóndete al arroyo de Querit. Al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ve y refúgiate allí. Y yo te voy a dar lo necesario. Te voy a mantener de lo necesario. Te voy a proveer de lo necesario. No te va a faltar nada. Pero va a ser mi mano la que te va a sustentar en este tiempo que estamos Amén. viviendo, y el tiempo que viene. Así Va a ser es. la mano del Señor la que nos va a sustentar a nosotros. Amén. Amén. Y tal vez tengamos lo necesario, pero lo va a proveer el Señor. Amén. Lo va a proveer el Señor. Gloria a Dios. Mire, es que a veces hablamos de la bendición y entonces
lo que yo le decía ahora. Antes yo me comía un pan con un agua de panela y ahora me como un pavo y entonces ahora sí soy bendecido y entonces antes no eras bendecido. Esa no era bendición. Claro que sí era bendición. Amén. Claro que sí era bendición. Mire, era algo que Pablo entendía muy bien. Filipenses 4, del 11 al 13 dice el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, esconderse en el arroyo de Querit implicaba para Elías aprender a depender de la provisión que venía de la mano de Dios. Aprender a confiar que por difícil que fuera la situación, nunca le iba a faltar nada. Amén. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice la Aleluya. palabra. Así es. El Señor es nuestro proveedor. Amén. Pero ¿qué tenía que hacer Elías? Tenía que obedecer, porque el Señor le dio una orden a Elías. La orden fue: apártate de aquí, apártate, y vuélvete al oriente, vuélvete, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Escóndete, apártate, vuélvete, escóndete. Y luego dice el Señor, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 4. Le dice al Señor: si tú me obedeces, si tú haces lo que yo te estoy diciendo, Elías, entonces dice, va a suceder lo siguiente: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Él obedeció, y esa obediencia le garantizó a Elías no morir de sed ni de hambre durante el tiempo de sequía. Amén. Tenemos que obedecer. Amén. Pero él tuvo que estar dispuesto a beber de un arroyo, y aquí unos cuervos que eran considerados animales inmundos le llevaran pan y carne. Unos cuervos. Había allí un arroyo, un río pequeño, y unos cuervos le llevaban pan y carne. Así sostuvo el Señor a Elías. Amén. Amén. ¿Estuvo Elías en la opulencia? No. ¿Estuvo en la abundancia? No. Pero Dios lo sostuvo. Dios lo sostuvo. Amén. Y tanto en la abundancia, tanto en lo mucho como en lo poco, allí está el Señor. Amén. Y es que es algo que tenemos que aprender. Amén. Algo que tenemos que aprender. Volvemos al pan con agua de panela y al pavo. El pan con agua de panela es una bendición que Dios pone sobre tu mesa, y el pavo también. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos. Así es. Amén. Lo que había entendido el apóstol Pablo, cuando tenía mucho, gloria a Dios, y cuando tenía poco, gloria a Dios, pero él entendía que todo venía de la mano del Señor. Amén. Todo venía de la mano del Señor. Amén. La gloria para el Señor cuando hay mucho, la gloria para el Señor cuando hay poco. Pero Él ha prometido sostenernos. Amén. Porque es que mire, ese falso evangelio, que es el evangelio del becerro de oro, porque es falso, le ha enseñado a la gente que tiene que vivir en abundancia, en opulencia, y si no, no es bendecido, y eso no es así. Amén. Eso no es así. Porque allí el Señor tuvo a su siervo el profeta Elías bebiendo de un arroyo y siendo alimentado por los cuervos, y lo sustentó, y no se murió de hambre. Amén. Y no se murió de sed, porque allí estaba el Señor proveyendo. Amén. Amén. Ahora hablemos de los cuervos, porque el Salmo 147:9, hablando del Señor, dice: Él
da a la bestia su mantenimiento. Hay otras versiones que dicen su alimento. Él da a la bestia su mantenimiento, su alimento, y a los hijos de los cuervos que claman. Entonces ahí viene otra cosa, hermano. Dice que el Señor alimenta a los hijos de los cuervos que claman. Amén. Y en estos tiempos de escasez, la naturaleza humana salta, y no salta con clamor, sino con reclamo. Y mira, hermano, el reclamo no mueve la mano de Dios. Amén. Es el clamor lo que hace que Él envíe su provisión. Por eso entran allí en escena los cuervos. Se lo vuelvo a repetir y ahí lo está viendo en su pantalla. El reclamo no mueve la mano de Dios. Es el clamor lo que hace que Él envíe su provisión. Amén. Así Si usted es. y yo tenemos alguna necesidad, en lugar de elevar un reclamo, elevemos un clamor al Señor. Amén. Amén. Así Mire, es. hablando de los cuervos, en Lucas 12:24 dice Jesús: considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y miremos lo que estaban haciendo esos cuervos, alimentados por Dios, llevándole alimento a su siervo, al profeta Elías. Allí el Señor le estaba diciendo: mira, así como yo alimento a los cuervos, mira cómo hago que los cuervos te alimenten a ti. Amén. Es cierto que estamos en tiempos de sequía, tal como en los días del profeta Elías. Pero yo quiero, hermano, dejarle una palabra sembrada en su corazón. Y si se va a llevar algo de todo lo que hemos dicho, si se va a llevar algo de todo lo que hemos dicho, así no se acuerde de qué significa Elías, ni qué significa Tisbita, ni qué significa Galaad, ni qué representa Cap. Así usted no se acuerde de eso mañana. Hay algo de lo que yo sí deseo en este momento que se acuerde. Y es de lo siguiente, del siguiente pasaje, para que lo tengamos presente en este tiempo. Y yo quiero que usted guarde este pasaje en su corazón, para este tiempo que estamos viviendo y que vamos a vivir, para que no dudemos de la provisión de Dios. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, Aleluya. ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Amén. Y se lo voy a volver a repetir: el que no escatimó ni a su propio Hijo, Gloria a Dios. sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Señor sostiene a su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Elías no se murió de hambre. Hay otra cosa que viene después, que luego seguimos hablando del profeta Elías, pero vamos a dejar aquí. Pero lo que yo quiero que veamos es que hubo juicio, hubo sequía, hubo escasez, pero a Elías no le faltó, Amén. no le faltó. El Señor le dio agua, el Señor le dio pan, el Señor le dio carne. Aleluya. Y lo mantuvo allí con lo necesario, sí, lo mantuvo con lo necesario, pero él no murió. Amén. Y allí el Señor probó la fe de su siervo. Así Y hoy en este tiempo el Señor está probando nuestra fe. Amén. Porque las grandes potencias hoy en día se están tambaleando. Porque las grandes economías se están viendo afectadas. Y estamos en este mundo, sí. Pero recordemos, somos tisbitas. Somos forasteros. No pertenecemos a este mundo. Amén. El Señor es nuestro proveedor. Amén. El Señor es nuestro proveedor. Es importante que lo tengamos en cuenta. El Señor es nuestro proveedor.
Entonces yo le invito, amado hermano, a que en este momento celebremos la Santa Cena. Amén. Y yo creo que lo más importante es que usted y yo, usted y yo hagamos rema esta palabra. Mire que cuando comamos el pan y tomemos el vino, hagamos memoria de lo que acabamos de decir. Si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Amén. Él es nuestro proveedor. Yo quiero que tomemos un tiempo. Vamos a poner una canción, una adoración. Y yo le pido, hermano y hermana, que mientras suena esta canción, esta adoración, nos vamos a bendecir. Vamos a bendecir a nuestras familias, porque mire, es una bendición bien hermosa de parte del Señor para nosotros el permitirnos celebrar esta fiesta en esta noche. Amén. Y en familia. Mire, solo mire, yo quiero que usted allá donde está en su casa mire a su familia, mire a su familia, mire a su familia. ¿A usted no le parece que es una bendición muy grande tener allí a su familia? Amén. Mire qué bendición tan hermosa. Amén. Tener allí a su familia y poder celebrar la Santa Cena con la familia. Mire, incluso el Señor nos ha bendecido a nosotros como congregación, permitiéndonos tener nuevamente a nuestro pastor, Amén. Amén. porque Él es Padre, Él es Padre. Recordemos que tenemos el Padre de nuestro cuerpo, que es nuestro Padre biológico, el Padre de nuestro espíritu, que es Dios, y tenemos el Padre de nuestra alma, que es nuestro pastor. Amén. Y nosotros durante un tiempo tuvimos al Padre de nuestra alma en una clínica, Amén. debatiéndose entre la vida y la muerte. Pero hoy el Señor nos permite tenerlo nuevamente. Allá está en su casa el pastor, y pastor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero nosotros hoy nos podemos gozar de Aleluya. tener a nuestro pastor allí en su casa nuevamente, y se está recuperando, y yo sé que nos va a volver a predicar como siempre lo ha hecho. Pero entonces mire qué bendición tener a nuestras familias, tener a los que amamos cerca. Entonces yo le pido que mientras suena esta canción, allí donde está, bendiga a su familia, bendiga, tómese este tiempo para bendecir. Amén. Amén. Así es. Tómese este tiempo para bendecir. Vamos a bendecirnos. Y ahorita tomamos la cena, la Santa Cena. Amén. Entonces, allá donde está, acérquese a los suyos y los bendice. Aleluya. Aleluya. Bendiga a los suyos, allí donde están.
bendiga a su familia y disfrute de esta hermosa bendición que el Señor nos da. Si usted tiene allá los elementos, tómelos, tome el pan, tome el vino, vaya repartiendo el pan y el vino. Nosotros ya tenemos aquí el de nosotros. No sé qué tan numerosa sea su familia, pero entonces allí repártale el vino, el pan a cada uno de ellos. Para que celebremos la Santa Cena, la Cena del Señor. Que es una fiesta, porque lo que le decía ahorita cuando iniciamos, es algo que hacemos hoy, pero nos conecta al pasado, a lo que hizo Jesús y al futuro, porque yo sé que usted y yo deseamos sentarnos en la mesa con el Señor. Amén. Y eso no va a ser acá, porque fue una promesa que Él hizo de que sucediera en el reino. Allá nos vamos a sentar con el Señor. Entonces, ahí donde está, vamos a orar por el pan y por el vino. Oremos. Señor, bendecimos el pan, bendecimos el vino que representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, de nuestro Salvador, del que vino a tomar nuestro lugar allí en la cruz del Calvario, que murió por nosotros. Nosotros, Señor, te suplicamos que selles esta palabra en nuestros corazones. Que si tú nos diste al Hijo amado, ¿cómo no nos vas a dar el resto de las cosas? Que así como sustentaste a tu siervo Elías, Señor, nos sustentes a nosotros en este tiempo y nos proveas todo cuanto necesitamos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome el pan y tome el vino. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo, en el que recibiste el castigo para darnos vida a nosotros. Amén. Podemos comer el pan, hermanos. Dice la palabra: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, damos gracias por este vino, Señor, y que todas las bendiciones que tú, Señor, a través de tu sacrificio adquiriste, Señor, para nosotros, sean sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra descendencia, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar el vino, hermano. Hermano, recordemos lo que le decía ahora. Así como sucedió en el tiempo del profeta Elías, hubo un juicio. Pero ese juicio sirvió para probar la fe del siervo de Dios. Y en ese tiempo de juicio, Dios no lo desamparó. Dios lo sustentó y nunca le faltó nada. Amén. Entonces tengamos presente, claro, de que en este tiempo, por difícil que sea, no nos va a faltar nada. El Señor nos va a proveer.
Amén. Vaya con la bendición del Señor a su cama, hermano y hermana, y que el Señor le dé reposo, le dé paz y que mañana pueda disfrutar de una nueva misericordia. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a orar por... Antes de terminar, se me olvidaba, vamos a orar por Valeria Álvarez Y Ana María. y Ana María Román, que están de cumpleaños. Las vamos a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos a Valeria Álvarez y a Ana María Román. Señor, un año más de vida, un año más de vida que tú les das. Pero ese año son 365 días de misericordias. Cada día una nueva misericordia. Cada día, Señor, una bendición. Amén. Y oramos para que esos días sigan sumando, Señor. Para que esos días, esas misericordias, sigan siendo sobre estas tus hijas amadas. Las bendecimos, benditas sean en el maravilloso Amén. nombre de Jesús. Y que nunca les así falte es. absolutamente nada. En el nombre de Jesús. Bendecimos también a la Amén. hermana Elena Cano. Hermana Elena, Dios te bendiga. Amén. Que el Señor prospere tu camino. En el nombre de Jesús los bendecimos a todos. Amén, los bendecimos y Amén. recuerden que mañana hay discipulado congregacional a las 7:30 y el martes hay oración. Amén, que Dios les bendiga, hermanos.